Dios los bendiga, buenas tardes. Pero bueno, yo no me puedo parar aquí en este lugar enfrente de todos ustedes sin reconocer primero la presencia de Dios en este lugar. Así que cerremos nuestros ojitos un ratito. Señor, Padre amado, en esta tarde yo reconozco que tú estás aquí, que tú, Señor, eres el único que merece la honra y la gloria, que tú eres la razón, Señor, por la cual estamos aquí. Padre, yo te invito a que tú tomes control de este ambiente, Señor, a que tú te muevas en este lugar. Señor, a que tú toques nuestros corazones. Empieza por el mío, Señor, a que tú nos hables en esta tarde, Señor, en que tú quites, Señor, todo lo que tenga que ser quitado y que añadas, amado Padre, todo lo que tengas que añadir. Señor, a ti sea la gloria, la honra. Te reconocemos a ti, Padre, porque tú eres Dios y porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que hiciste ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, Señor, y te reconocemos en esta tarde. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Estoy bien nerviosa, no sé si se nota. Si es que ustedes escuchan por ahí que está haciendo track, 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 no está pasando nada, es simplemente mis rodillas. Pero no se dan cuenta porque ando con vestido, ¿ok? Así que ustedes tranquilos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Robles. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy servidora, soy cómplice de muchas travesuras aquí en la iglesia y también dentro de mi familia. Soy terapeuta emocional y experta en encontrar cosas que nadie más puede encontrar aun cuando están enfrente de ustedes mismos. Y tengo el privilegio de ser muchas cosas, así como cada de una de ustedes y cada ser humano que está sentado en este lugar. Pero hay entre todos esos títulos el más importante. Soy una mujer sostenida por la gracia de Dios. Una hija del Todopoderoso. Un ser humano con un propósito divino. Y cuando digo un ser humano, es que no soy perfecta, que tengo muchas cosas que todavía no están bien, pero he sido rescatada y he sido restaurada por Papá Dios, por el único Dios verdadero, que entre sus nombres se conoce como Jehová de los ejércitos, porque ¿sabes qué? Que a pesar de ser un ser tan imperfecto, Él pelea mis batallas. Y aunque se los he dicho antes a todos ustedes, creo, aunque todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, yo, Carlita, siente que es su favorita, pero esa soy yo, ¿ok? Así me siento yo. Pero en esta tarde sé que estamos celebrando el Día de las Mamás y mi corazón se llena de agradecimiento porque en medio de todo esto, de todo lo que vivimos diariamente, hay mujeres en nuestra vida que han hecho tanta diferencia. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. Pero también sé que este día es un día un poco sensible, porque no todos tenemos a nuestra mamá. No todos está nuestra mamita aquí con nosotros, sino que hay muchos de nosotros que quizás su madre haya partido ya con el Señor. Y eso puede traer diferentes sentimientos de dolor, de lágrimas y sentimientos que son a veces difíciles de lidiar con ellos. Pero al preparar este mensaje, al meditarlo, me gustaría que ahí en su mente, aquellos que no tienen a su mamá aquí, piensen en el legado que esa mujer les dejó. Piensen en todas esas cosas
que compartieron con ella. Piensen en todo ese amor que a pesar de que ya no está, aún lo pueden replicar en las personas que están a su alrededor. Y honren lo que su madre también hizo en ustedes. Y continuamos. Hay otras mujeres que están aquí con nosotros y quiero honrarlas porque hoy es el Día de la Madre. Y quiero honrar primeramente y darle lugar a nuestra pastora Mari, que está ahí sentadita con un vestidito todo rosita, todo bien bonito. Quiero decirte, Mari, que te honro por las oraciones, las que haces en voz alta, pero también las que haces en silencio. Gracias, porque tú decidiste tomar ese llamado del Señor y que aún que has visto que es cosa bien difícil, sigues siendo obediente. Y sé que hoy están tus 2 hijos contigo y que si ellos me quitan el micrófono pueden decir otras cosas, pero sé que eres una madre buena, una madre extraordinaria. Y quiero que sepas que tu vida es un testimonio para mí y para la gente de la iglesia. Amén. También, denle un aplauso a la pastora. Yeah. Y como hoy me prestaron el micrófono, me tengo que tomar el privilegio, ¿ok? Pero no es siempre que yo tengo a mi mami, que está sentadita y haga así, mami. No siempre está ella aquí conmigo. Así que hoy también honro a mi mamá. Honro porque las palabras realmente para decirte, y si sigo me pongo a llorar porque soy bien chillona, no me alcanzan para decirte gracias. Gracias por todos los sacrificios, gracias por todas las oraciones, gracias por todo lo que has hecho, por las lágrimas derramadas, gracias por tu entrega, gracias por ser esa mamá que no se mide, que eres extraordinaria. Y todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, lleva un pedacito de ti. Así que celebra conmigo todos los triunfos también. Hay muchas mujeres que han hecho diferentes testimonios en nuestra iglesia y creo que cada una de las personas que está aquí puede decir, oh, yo me acuerdo de la hermana Julanita que hizo tal cosa, o la hermana Sultanita que me bendijo de esta manera. En nuestra iglesia hay muchas mujeres que han sido de gran bendición para nosotros. Entre ellas, no puedo enumerar a todas, así que no se me resientan, ¿ok? Pero hay personas que quizás en este momento no están aquí, pero que han hecho han tocado mi corazón. Y entre esas es la señora o la hermana Xiomara, la que prepara el cafecito, porque a mí me encanta el café. Y cada vez que yo voy y yo me puedo tomar una tacita de café, me recuerda a que ella hace que Life Church en español se sienta como un hogar. Se sienta donde yo puedo ir, tomarme un cafecito y relajarme un poquito y digo, se siente como en casa. Está también la hermana Esther, que hoy no está aquí con nosotros, que es la mamá de la hermana Nancy. Cuando yo hablo con esta hermana, llena mi corazón y me transporta a los días más felices de mi niñez. Porque cuando yo hablo con ella, me recuerda los tiempos que viví con mi abuelita. Tiene tal ternura para hablar, tiene tantas historias que contarnos, que ella ha sido una de las mujeres que me ha bendecido también. Pero no puedo contar y decirles todo a todos porque el pastor me prestó por un ratito el micrófono y si me demoro mucho me lo quita y no me lo vuelve a prestar. Así que vamos a continuar. Pero el mensaje que vamos a estar hablando hoy no es solamente para las mamás, no es solamente para las mujeres. Hoy vamos a estar hablando, sí, de una mujer, pero de alguien en particular que tiene una fama, no porque sea alguien, una actriz fabulosa, sino por su fidelidad. Una mujer que era discípula, que fue una creyente, que dejó una vida marcada de fe y que marcó por su servicio, por su compasión y por su fidelidad a Dios. Pero durante el transcurso de este mensaje, quiero que tengan algo en mente, que estén pensando en algo.
porque a veces nos lo preguntamos, o quizás me lo pregunto yo. Yo creo que muchos de ustedes lo preguntan. ¿Tienen valor mis sacrificios diarios? ¿Tienen importancia los pequeños actos de amor y obediencia que yo hago diariamente? ¿Importan las cosas que nadie ve, que nadie reconoce y que nadie agradece? ¿Tiene importancia esa fidelidad constante? ¿Importa aquello que nadie celebra, que nadie publica, del cual nadie habla? Pues hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice que sí, que todas esas cosas tienen importancia, que son importantes para Dios. Y les invito ahora a leer en Hechos 9, del Hechos 9, del versículo 32 al 42. Bueno, vamos a empezar por el 36. Bueno, yo leo el anterior, el 32. Dice: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En el versículo 36, había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Dice la palabra que sin demora Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todas salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes se la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Amén. El mensaje de hoy se llama fiel en lo poco. El primer punto del cual vamos a hablar es de la fidelidad por encima de la visibilidad. O mejor dicho, una fidelidad que va más allá del reconocimiento humano. Dorcas no estaba siendo recordada porque era famosa o por tener la plataforma más grande de redes sociales, ni por buscar el reconocimiento de las personas a su alrededor. Ella estaba siendo recordada porque fue fiel, por su constancia en su servicio y porque fue obediente al llamado. Su vida dejó una huella en las personas que estaban alrededor de ella por el amor con el cual servía. Dios usó esa fidelidad
que nadie más notaba, esa fidelidad silenciosa, la cual nadie más celebraba. ¿Para qué? Para mostrar que el reino de Dios se había acercado a las personas que estaban a su alrededor. Pero con una cosa en su mente, que todo, absolutamente todo lo que usted hace en silencio, Dios lo celebra y Dios lo ve. Tu fidelidad es importante. En Hechos 9:36 nos dice que Dorcas, dice, había en Jope una discípula llamada Tabita. Pero espérate, no estaba diciendo todo lo que hacía Tabita. Ahí decía, era una discípula. Pero ¿qué significa ser discípulo? Discípulo realmente, la definición más básica de ser discípulo es que es un aprendiz y un seguidor fiel de Cristo. Cuando usted vaya a su casa y se lea todo el libro de los Hechos, usted va a encontrar ahí que muchas veces se refiere a personas diciendo que eran discípulos. Pero ¿qué significaba ser discípulos? Significaba que ellos habían visto al Cristo, que habían recibido sus enseñanzas, que eran parte de una comunidad y que esas enseñanzas que habían visto a Jesús lo reflejaban, pero no lo reflejaban solamente de palabra, lo reflejaba sirviendo, cuidando y amando a las personas. Hay un versículo en la palabra de Dios en Juan 8, del 31 al 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a hacer una pausa aquí. En este pasaje hace un énfasis en quién era Tabita o Dorcas, no en lo que hacía, en quién era. ¿Quién era Dorcas? Era una discípula de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto problema con ser discípulo? Porque es importante, hermanos, que tú sepas quién eres en Cristo Jesús. No es tan importante todo lo que tú haces, sino quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién dice Él que tú eres? Porque una vez que tú entiendes lo que es, que Dios dice que tú eres, entonces todo lo demás viene por añadidura. Porque una vez que tú recibes el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, entonces algo sobrenatural empieza a suceder en ti y el Espíritu Santo empieza a hacer algo en tu corazón, y ya el servir, el amar, el cuidar viene por añadidura. Pero es importante que sepamos quiénes somos. ¿Pero por qué? Porque el mundo te va a decir todo lo que no eres. El mundo te va a decir que la situación en la que tú estás viviendo en este momento no va a cambiar. El mundo te va a decir que no tienes la capacidad intelectual para hacer las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. El mundo te está diciendo muchas veces que no es importante lo que haces. Pero en Cristo Jesús sabemos, ¿verdad que sabemos? ¿Usted sabe quién es usted en Cristo Jesús? ¿Usted sabe cuánto Dios lo ama? ¿Usted sabe cuán grande es el sacrificio del Padre en su vida? Porque el mundo te va a decir, tú eres un gerente de programas, el director de la compañía más famosa A, B o C, el ingeniero, el plomero, el carpintero, y te va a dar nombres. Pero la palabra, ¿sabes lo que dice? La palabra te dice que tú eres un
real sacerdocio, que tú eres un pueblo adquirido por Dios. Y cuando te dice que eres real sacerdocio, te dices que eres realeza. Es tanto, todos conocemos el versículo, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El amor del Padre en ti y el sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti no es cualquier cosa. Y el tener esa seguridad de quién somos en Cristo nos ayuda a caminar. Porque hermanos, cuando tú estás en la presencia de Dios, ahora que estábamos ahí alabando, y yo no sé si ustedes lo percibieron, yo lo percibí, pero la presencia de Dios se mueve tan bonito que las palabras están de más. Porque la presencia de Dios empieza a transformarte, empieza a sanarte, empieza a traer algo a tu corazón que no hay palabras para expresarlo. Y eso era lo que le pasaba a Dorcas. Dorcas sabía que ella le pertenecía a Cristo. Su identidad no estaba definida por una posición. Su reconocimiento no estaba basado en lo que la otra gente tenía que decir. Ella definía quién ella era por aquel al que ella seguía, que era Cristo Jesús. Ella entendía que su vida no le pertenecía a ella, sino al Cristo. Por eso su servicio, por eso su compasión, eran el fruto natural de una vida entregada a Jesús. Lo que ella hacía en privado se reflejaba en lo público. Cada acto de amor, cada ayuda, cada vestidito que ella hizo, hablaba de que ella era una mujer que estaba cerca de Jesús. Dorcas no servía para ser vista, y su servicio no nacía de ser reconocida públicamente, sino del amor de Dios en ella. Amén. Y en esto también marca que Dorcas era una verdadera discípula, que ella, como leía ahora en Juan, no solamente que Jesús se acercó a los judíos y les dijo, ustedes habían creído en mí, les dijo, pero si permanecen en mí, entonces serán mis discípulos. Dorcas permaneció en Jesús, Dorcas siguió a Jesús y el Señor empezó a hacer cambios en su vida y ella podía reflejar todas esas cosas en la forma en que servía. De tal manera que la vida de Dorcas se empieza a parecer a la vida de Jesús, empieza a parecerse a Jesús. No necesito ser reconocido para agradar a Dios. Lo que necesito ser es ¿qué? Fiel. Necesito ser fiel. Y fiel es creerle al Señor con todo lo que tienes. Fiel es no dejarte guiar por las cosas de las que ves, sino por lo que sabes. Lo que sabes y quién eres en el Señor, a qué te ha llamado, qué hizo por ti. Porque si yo me pongo a ver si califico, hermanos, quedo en cifras rojas, porque yo no creo que en las propias fuerzas de Carla yo pueda calificar a hacer nada. Pero cuando yo pienso en la sangre del Cristo que me sanó, que me liberó, que me perdonó, que me llamó, entonces califico, pero no en mí, sino en lo que Él hizo. Y mientras más estoy cerca del Señor, me siento mejor. Mi esposo les puede dar quizás testimonio que él sabe a lo mejor cuando yo no he orado, porque me pongo como una leona, entonces tengo que irme a orar, porque si yo no permanezco en la presencia del Señor, algo que no está bien empieza a salir. Pero en la presencia de Dios, Dios me empieza a hablar, Dios empieza a calmar mi corazón, Dios me empieza a dar paz, Dios me habla, Dios me sana. Y eso es algo que, eso es un privilegio
que todos nosotros tenemos a través de Jesús, de entrar, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Y lo que tú necesites, en el momento que lo necesites, Dios lo va a dar. Amén. Pero dice la palabra que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el mundo valora la visibilidad, los aplausos del reconocimiento, pero el reino de Dios camina de una forma diferente, de una forma donde no hay aplausos. ¿O cuántas veces ustedes han servido y llega todo el mundo a la iglesia y dice: ¡oh, wow! ¡Qué servicio! ¡Lo hiciste bien! ¿Les ha pasado? No. O cuando de repente usted está en su habitación, mamás, porque estamos hablando a las mamás hoy, y usted está intercediendo y orando por sus hijos, y está llorando y está ahí pidiéndole al Señor que los proteja, y usted llega, de repente va al trabajo y todo el mundo en el trabajo le dice: ¡wow! ¿Cómo has orado? Carla, has orado. Nadie se da cuenta, pero Él lo escucha, Él lo ve. Él conoce tu corazón. Eso que nadie más celebra, Él lo ve. Amén. Él lo ve. Ahora, hay otras formas de bendecir. Y yo les puedo dar testimonio de las personas que han sembrado en mi vida. Cuando hace algunos años, no les voy a decir cuántos años, porque luego adivinan mi edad, yo estaba embarazada de mi hija, de mi Camila. Y tenía un embarazo sumamente riesgoso. Entonces el doctor me dijo: usted se va a la cama, usted se levanta solamente para ir al baño y que le traigan la comida a la cama, pero usted no puede hacer nada más hasta cuando yo le diga. Y pasé como 3, 4 semanas en la cama. Y ya después que el doctor vio que no había mucho peligro, me dijo: ok, ahora sí te puedes levantar, puedes ir a trabajar, pero no levantes nada pesado, no puedes limpiar. Me hubiera gustado que me dijera que no debía cocinar, pero eso no me dijo. Me dijo: usted no limpie. Y bueno, entonces yo digo, está bien, pues no limpio. Pero luego decía: híjole, esa casa está bien cochina y no limpio. Y aunque Miguel sí me ayuda, ¿ok? Porque no estoy hablando mal de mi esposo, sí me ayuda. Pero en esta iglesia, esto pasó en Oklahoma, alguien de la iglesia se enteró que yo estaba en esta situación. Y les puedo decir que hasta el día de hoy no sé quién fue esa persona. Pero lo que sí sé fue que esta persona, quiero pensar que era una mujer, pero pudo haber sido algún hermano, una pareja, una familia de la iglesia, no lo sé. Pero esta persona decidió buscar a alguien dentro de la iglesia que se dedicaba a limpiar casas. Y fue y habló con esta persona y le dijo: quiero que vayas a la casa de Carla y le limpies la casa cada 2 semanas hasta cuando yo te diga, y yo te voy a pagar. Yo dije: wow. Cuando llegó mi amiga, porque se llama Dinora y vive ahora en California, y ella llegó con todas sus cositas, y yo le digo: ¿y qué haces aquí? Me dijo: no, pues alguien de la iglesia que me dijo que no contara quién era, me pagó y yo vengo a limpiarte tu casa. Yo no sé el nombre de esa persona. Yo no sé quién se compadeció de mí en ese momento. No lo sé. Sé que fue alguien de la iglesia, pero hasta el día de hoy lo agradezco. ¿Por qué? Porque en el momento que lo necesité, alguien, sin el reconocimiento de nadie más, decidió bendecirme en la necesidad en la que yo estaba. Y yo guardo eso en mi corazón. Y esa persona, la cual me bendijo, ni siquiera le pude decir gracias, porque no sabía quién era. Y mi amiga Dinora tampoco me quiso contar quién era. Pero la palabra de Dios es tan bonita, porque aunque nadie más pueda ver lo que hacemos, dice la palabra en Mateo 6, en el versículo 4, dice: entrega tu ayuda en privado.
¿Qué quiere decir eso? No lo publiques. No lo anuncies por todas las redes sociales. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pero la palabra dice, entrega tu ayuda en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve. ¿Ve solamente una parte? No, lo ve todo. Él te va a recompensar. Él te recompensará. ¿Y sabes algo? El Padre Celestial es el Rey de todo. Tiene todos los tesoros. Todo lo que necesitas lo tiene Él. Y el Padre dice esto, no lo publiques. Yo lo estoy viendo. Y la recompensa de lo que tú haces en silencio, yo lo voy a dar. Y Él es el que es el dueño de todo. Porque ¿sabes algo? Dios no ve como nosotros vemos. Y nosotros podemos ver las apariencias. Podemos ver cómo nos vemos por fuera. Podemos ver cómo actuamos de aquí para afuera. Pero Dios ve el corazón. Y si nosotros nos dedicamos solamente a hacer las cosas para que alguien nos vea, Dios ya conoce nuestro corazón. No sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice, donde el gato duerme, los ratones se pasean. ¿Lo han escuchado? ¿O eso es solo ecuatoriano? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, yo trabajo en un lugar donde cuando mi jefe no está, somos 18 en un equipo, pero cuando mi jefe no está, a veces la gente no llega, porque no hay alguien que esté mirando que estén haciendo el trabajo. Simplemente no van. Ese día no van a la oficina. Pero el corazón de las personas, Dios lo ve. Y uno se puede esconder del jefe, a menos que Carla vaya y tome fotos y videos. Pero yo no hago eso. Solo les digo que lo voy a hacer, pero no lo hago. Pero de Dios no nos escondemos. Y Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Fue tanto así que en la palabra de Dios en primera de Samuel, en el capítulo 16 al 7, dice así, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente busca o juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios lo mira. Tú te puedes esconder de quien sea, pero de Dios no nos podemos esconder, jamás. Y aún si en algún momento hemos actuado de una manera donde simplemente no lo hacíamos de corazón y estábamos buscando el reconocimiento del ser humano, ¿sabes qué? Hoy es el día en que tú te puedes arrepentir. Hoy es el día donde tú le puedes decir al Señor, limpia mi corazón, ayúdame a ser como tú eres, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. La fidelidad muchas veces comienza con la atención. A veces lo más espiritual que podemos hacer no es lo grande o lo visible, sino simplemente notarlo. Notar las personas que Dios ha puesto enfrente de usted. A veces vivimos tan enfocados en lo que nosotros estamos pasando, en nuestros problemas, en nuestros planes, en nuestras necesidades, que dejamos de ver a las personas que Dios pone en nuestro camino. Pero un corazón que es guiado por el Espíritu Santo aprende a detenerse, aprende a mirar, aprende a decidir, a discernir dónde hay una necesidad. Pero para esto, hermanos y hermanas, necesitamos pedirle a Dios esa sensibilidad y desenfocarnos por un momento en el yo, en lo que yo necesito. ¿Qué diferencia fuera? Porque yo lo hago y este mensaje primeramente me ministra a mí. Yo cuando abro los ojos yo le digo, gracias Señor,
por darme la oportunidad de respirar esta mañana y porque estoy viva. Y luego empiezo. Señor, cuida de mis hijos, cuida de mi esposo. Señor, dame la sabiduría, la habilidad para hacer todas las cosas que necesito hacer. Y empiezo a decirle todo lo que yo necesito. Pero ¿qué pasaría si después de darle gracias a Dios por la bendición de que estemos vivos, le dijéramos al Señor: Padre, ¿a quién puedo bendecir hoy? ¿A quién? Enséñame a quién puedo bendecir hoy. ¿Quién de donde voy a estar necesita una palabra de ánimo? ¿Quién hoy necesita ser escuchado? Que yo tenga esa habilidad de poder cerrar mi boquita y escuchar, porque a mí me gusta hablar y a veces hablo y hablo y hablo y no escucho. Pero ¿qué diferencia haría si en esa mañana yo, o en ese día, o mi tiempo de oración, yo estoy buscando que Dios me dé esa sensibilidad para poder bendecir a alguien? ¿Quién está simplemente esperando que yo esté presente o que alguien esté presente? Porque a veces no es ni tanto la necesidad de las palabras, sino de que estés ahí. Una de las cosas que yo hago en mi trabajo es bien, pero bien difícil. Lidio con personas que se están muriendo. Y en ese transcurso de lo que hago, he aprendido algo. Un compañero me dijo: Carla, no es importante las palabras que les puedas decir, porque nada de lo que tú les digas en ese momento a los familiares de alguien que está en cuidados intensivos muriéndose, va a hacer la diferencia. El solo hecho de que tú estés ahí y escuches es más que suficiente. Y ha habido veces que el Señor nos ha puesto personas a nuestro alrededor, que lo único que necesitan de nosotros es que hagamos una pausa y que escuchemos, que veamos, que sintamos lo que el Padre está haciendo en ellos, que tomemos un descanso y nos desenfoquemos de quiénes somos y digamos: ¿qué estoy haciendo por esta persona, Señor? ¿Cómo quieres usar mis manos? ¿Cómo quieres usar mi boca? ¿Cómo quieres usar mi personalidad? ¿Cómo quieres usar mi locura para poder bendecirlos? Porque no necesitas una plataforma para agradar a Dios. El pastor sabe que a mí no me gusta estar aquí parada. Lo hago por obediencia. Yo disfruto estar allá. Disfruto saludando a las personas. Amo a las personas. Me gusta estar con ellos. Pero aquí me tiemblan las piernas. Aunque ustedes no lo crean, me tiemblan las piernas. No necesitamos una plataforma, un púlpito para decirle y contarle a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto. El resto lo hace Dios. Solamente Él. Amén. Dorcas no servía porque quería ser notada. Servía porque ella se daba cuenta de la necesidad. Lisa Terskers dice: a medida que ponemos atención en las instrucciones de Dios, incluso a aquellas que parecen insignificantes y se revelan instante a instante, nuestra mente va siendo transformada para alinearse con la suya. Mientras más lo practicamos, nosotros nos empezamos a alinear de tal forma que nuestra vida se empieza a parecer más a la vida de Jesús. Amén. Segundo punto. Dios honra lo que nadie ve. Cuando Dorcas murió, las viudas no vinieron y dijeron: ay, te voy a contar de todo el amor que Dorcas tenía para mí. Fueron con Pedro y le dijeron: mira lo que ella me dio, mira cómo ella me bendijo. Las acciones, el amor de Dorcas se veía en acciones concretas. Dice que las viudas rodearon a Pedro y llorando
le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dorcas se podía palpar, que su fe tenía forma, que su compasión tenía peso. Ella no solo decía, te amo, ella lo demostraba con acciones visibles y con frutos constantes, porque Dios honra el amor práctico. El trabajo escondido normalmente pasa desapercibido para las personas, pero para Dios no, porque Dios conoce el corazón y sus intenciones. En Hebreos 6:10 la palabra dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado, sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Mateo 25:40 dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Dorcas notaba que había una necesidad. Ella veía a los pobres, a las viudas, veía el dolor de la gente que estaba a su alrededor, las escasez, las cargas que otros llevaban en silencio. Veía el amor que se requería para no permanecer indiferente y se acercaba a ayudar. No solamente lo discernía, no solamente lo veía, sino que tomaba acción y empezaba a hacer algo. Porque ¿cuántos de nosotros podemos ver las necesidades y luego salimos de la iglesia y decimos, ay, pobrecita la hermanita, está sufriendo, está pasando por una situación? Espero que no pase eso en esta iglesia. Pero tú puedes entrar y tú puedes salir de esta iglesia y no querer ver la necesidad. Porque una cosa es no querer ver y otra cosa es ver y no querer hacer nada. Pero en el momento en que tú eres una persona que busca del Señor, que eres cristiano, que conoces de Jesús, que el Espíritu de Dios vive en ti, esa insensibilidad no existe, porque Dios te va a hablar y Dios te lo va a decir. Y Dios te va a decir, manda ese mensajito de texto que está ahí, que te he estado diciendo toda esta semana, esa persona que tú sabes que necesita ayuda, mándalo. Prepárale ese platillo yo no sé preparar mole, pero digo, de mole. Esas enchiladas suizas que me comí ayer. A mí Dios no me dice nunca que yo prepare comida, ¿ok? Porque Él sabe que a mí no me gusta cocinar. Pero yo puedo bendecir a alguien más y pagar para que alguien le lleve comida o hacer una llamada por teléfono. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo que constantemente quiere endurecer nuestro corazón y amortiguar nuestra sensibilidad hacia la necesidad de otros. Pero un verdadero discípulo vive diferente, tiene un corazón sensible para amar, manos dispuestas para servir y sirve porque refleja el corazón de Cristo. Reconoce que alguien está roto, el cual Jesús le ve, le da valor, lo ama para amar a otros. Dorcas entendía que muchas veces el mundo olvida esto. El verdadero amor no solamente siente la compasión, actúa, se hace visible. Hay cosas cotidianas e insignificantes que quizás podemos hacer, como les decía, almuerzos preparados, ropa doblada, recordatorios repetidos, limpieza constante, cosas preparadas con amor, ropa remendada, llevar y traer, quedarse despiertos hasta más tarde,
levantarse temprano, mensajes preguntando ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Oraciones fieles por la familia, todas estas cosas. Y sé que muchas de estas cosas las practicamos. No voy a minimizar el trabajo de los papás, pero lo hacemos muchas veces las mamás, las mujeres. Y son cosas que a veces nadie aplaude. Pero el reino de Dios se revela en evidencia. Dios honra lo que nadie ve. Y cuando estaba orando acerca de esto, Dios puso algo en mi corazón. Y es que sí, yo sé que es el Día de las Madres, pero también tengo que reconocer que hay varones, que hay hombres aquí que son cabeza de hogar, que se levantan todas las mañanas y les duela o no les duela las rodillas, y les duela o no les duela la espalda, y hayan podido dormir bien o no hayan podido dormir bien, igual se levantan. Y se levantan pensando en ¿qué? En que tienen que sacar fuerzas de donde no hay, porque están proveyendo para una familia. Y no solamente eso, sino que encima de que están pidiéndole al Señor, dame fuerzas para poder ir a trabajar, porque hay que pagar esto y porque hay que hacer esto, se salen de su casa con la oración de Padre, cuida de mi familia, cuida de mis hijos, cuida de mi esposa. Señor, que yo pueda regresar a ellos, que mi día esté bien, que yo pueda hacer todo lo que tengo que hacer y pueda regresar a ellos. También son esas personas que cuando se rompe algo, ellos lo arreglan. Que cuando la luz del carro se prende, no sé cómo le hacen, pero saben qué es lo que le está pasando al carro. Que son los plomeros, los electricistas, los carpinteros de la casa, y que muchas veces nosotros como esposas, como mamás, como amigas decimos, pues si él no sabe cómo hacerlo, se la va a inventar, pero lo hace. Pero ¿cuántas veces ellos se levantan y dicen, es que yo hago todo esto? No, se levantan, lo hacen, y lo hacen en lo calladito, en lo oscuro, donde tampoco hay reconocimiento del ser humano muchas veces, pero el cual Dios ve y Dios honra. Dios honra también ese servicio. Existen también personas que sirven en el ministerio, personas que fueron descartadas por otros, porque muchos decían que no eran calificados. Pero mientras había personas o el mundo que hablaba de credenciales, estas personas estaban cuidando almas. Mientras otros evaluaban la experiencia, ellos estaban de rodillas orando. Mientras otros buscaban plataformas, ellos estaban visitando enfermos, contestando llamadas, corriendo a aquellas personas que tenían dolor. En el reino de Dios, muchas veces, los héroes más grandes son los que casi nadie ve. He sido un fiel testigo de que cuando esta mujer ora, Dios contesta y no se toma mucho tiempo. Por eso es que cuando hay alguna necesidad yo corro y digo, ora por favor, rapidito. También sé que cuando este hombre de Dios habla, hay unción en sus palabras y el Espíritu de Dios se mueve y empieza a restaurar corazones. Lo he visto. ¿Sabes por qué? Porque Dios reconoce lo que haces en silencio, porque Dios ve, porque Dios honra lo que nadie más ve, lo que nadie más reconoce. Y se me está acabando el tiempo y tengo 5 hojas más, hermanos, pero ya yo sé, ya mismo acabo. ¿Qué tienes en tus manos? Hágase así. ¿Qué tienes en tus manos? Algunos de ustedes yo los conozco. Sé que aquí hay unas personas que cocinan delicioso. Que yo no nací en un hogar mexicano,
pero que hacen una comida mexicana excelente. Y es mi hermana Norma. Cocina delicioso. Yo sé que hay personas aquí que les encanta la decoración, que les gusta planear fiestas y que tienen un talento que yo no lo tengo. Hay personas que son sabias, que te escuchan y que te dicen, te dan una palabra de sabiduría en el momento preciso. Y tú dices, wow, ¿qué tienes en tus manos? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es las cosas que Dios te ha dado solamente a ti? O que Dios te dice, te enseña cosas que para todo el mundo dices, what? Y se te da fácil. Yo sé que, por ejemplo, mi esposo tiene una visión que yo digo, wow, yo todavía estaba aquí y él ya vio todo 5, 6, 7, 10 años, de aquí a 10 años. Y yo digo, espérame, de a poquito, porque yo no lo veo así, de a poquito. Dios te ha dado a ti talentos. ¿Talentos para qué? Porque todo lo que hemos recibido lo podemos ofrecer para bendecir a otros. Dios no te va a pedir cuentas de lo que tú no tienes. Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te ha dado, del talento que Él te ha dado, de lo que tú has hecho con lo que Él te ha dado. No te va a pedir nada más. Te va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Los fuiste y les escondiste o realmente los pusiste en práctica? ¿Qué hiciste? Pero Dios usa las cosas sencillas y personas disponibles para tocar corazones. A veces lo más parecido a Cristo que puedo hacer es usar lo que está en mis manos para servir lo que está delante de mí. Lo que el mundo llama pequeño, la Escritura lo llama sacrificio. Timothy Keller dice, la visión cristiana del trabajo es que trabajemos para servir a los demás, no a nosotros mismos. El legado se construye día a día. No es algo que de repente te levantaste y dijiste, wow, legado, apareció. No, es algo que te esfuerzas todos los días, algo que haces constantemente. Porque usted va al trabajo y no le dicen, va un día al trabajo y le pago 2 semanas de trabajo, ¿verdad que no? Y si usted tiene un empleo así, dígame dónde está. Pero normalmente en el trabajo tú tienes que ir todos los días, levantarte a una hora específica y cumplir un horario todos los días y con bonita cara y sonriendo. ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Tenemos que hacerlo de buena gana. Y mientras más lo hacemos, cuando llega el tiempo del pago, ¿qué pasa? Nos llega un chequecito. Y si hemos cumplido con todas las horas que nos han dicho, el chequecito está bien. Pero ¿qué pasa cuando hemos llegado tarde? Cuando no vamos, cuando no aparecemos, a menos que la compañía tenga unos excelentes beneficios, a veces no nos llega el chequecito completo. Es igual en el legado. El legado no es algo que se construye de una sola ya, el legado. No, es algo constante, algo que usted hace todos los días. La ausencia, regresando a la palabra, a lo que hablaba de Dorcas, la ausencia de Dorcas dejó un impacto en la vida de las personas. Cuando Dorcas murió, la comunidad se movilizó, las viudas se reunieron, hubo dolor, hubo evidencia de amor. Su vida había tocado a todas las personas tan profundamente que al faltar el lugar se llenó de dolor como una evidencia del amor. El legado no es lo que hacemos al final, es algo que hacemos todos los días. Y yo tengo un lema. Yo digo, si yo sé hacer algo, o si yo he aprendido a hacer algo, o si Dios me ha dado el talento para hacer algo, y yo no me puedo multiplicar en otra persona, de nada me sirve. Ese es mi legado, que todo lo que yo sé hacer, que todo lo que yo pueda hacer, yo lo pueda multiplicar en alguien más, que le pueda enseñar lo que yo aprendí. Siempre guiando a las personas a que sus ojos estén puestos en el autor y en el consumador de mi fe, que es Cristo Jesús.
Quiero que yo cuando me vaya de este mundo, cuando ya papá Dios me diga, mi hijita, véngase para acá, que no me recuerden porque me paré aquí y me temblaban las piernas, sino porque decían, wow, Dios hizo cosas en la vida de esa muchacha. No sé cómo la usó, pero Dios lo hizo. Y todo lo que yo aprendí, cómo aprendí a hacer esto y cómo vino de Él, vino del Señor. Porque qué vida tan triste sería que nosotros acumulemos todas estas riquezas, que sepamos hacer todas estas cosas y no las compartamos. Sería triste, porque se va a ir a un hoyo que hay tierra y gusanos y no va a haber multiplicación, a menos que nosotros estemos primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, y eso que Dios ha hecho en nosotros lo podamos multiplicar. Dorcas, cuando construyó todo esto, no buscó un reconocimiento. Lo que hizo, lo hizo todos los días, con actos de generosidad, daba prendas. Cada vida que ella tocó, cada vida que ella bendijo, estaba ahí en el momento que ella se había muerto. Y le tengo una noticia, hermanos, es una noticia de último momento. Entienda esto, usted está haciendo un legado, ya sea que usted lo sabe o no. Cada día usted está dejando un legado. ¿Cuál es su legado? Va a depender de que usted sea sensible a la palabra de Dios. Va a depender de que usted sea obediente a la palabra de Dios. Va a depender de cuánto usted pasa con el Señor, cuánto usted decide y cree lo que Dios ha hecho en su vida. Cada decisión, cada palabra, cada acto de obediencia o de indiferencia está formando algo que un día va a ser recordado o sentido. No se trata de perfección, se trata de una dirección. No se trata de momentos extraordinarios, sino de una fidelidad diaria. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 15:58. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra de Dios, constantes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Al final del día, el legado más poderoso no es lo que dejamos, es lo que compartimos con otros. Y a veces nos hacemos problema nosotros mismos. Pero, ¿qué puedo yo compartir? Y usted analícelo, piense qué tiene usted. Yo les voy a hablar de mí, les voy a hablar de mi testimonio, les voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que he tenido tiempos sumamente difíciles. Conozco a nuestro Padre Celestial desde los 18 años, pero en ningún momento creo que mi vida ha sido fácil, porque no lo ha sido. Yo sé lo que es estar en la presencia del Señor orando y pidiéndole que me ayude, que me rescate. Yo sé lo que es doblar rodillas. Y yo sé que en esos momentos más difíciles, Él ha estado ahí. Él se ha hecho presente. Yo sé lo que es pasar por un poquito así de que mi matrimonio se rompa. Yo lo sé. Pero vi la fidelidad de Dios. Vi cómo Él, el momento que yo doblegué mi corazón, el Señor empezó a restaurar y el Señor empezó a hacer. También sé lo que significa pasar noches y días intercediendo por mis hijos. Y el momento que he intercedido y le he dicho, las tinieblas no prevalecerán sobre de ellos.
Yo he visto cómo el poder de Dios se ha movido y Él ha hecho cosas extraordinarias. Yo lo sé, yo lo he vivido. Él se ha revelado a mi vida de esa manera. Y eso es lo que yo te puedo contar a ti. De ese Padre es el que yo te puedo hablar. Cuando yo estoy ahí afuera, de eso te hablo. De lo que yo he vivido, mi experiencia con Él, de cómo yo lo he conocido a mi Padre Celestial como Padre, como amigo, como el que me rescata, como el que me ayuda, como el que está ahí conmigo, como el que es fiel. Y cada una de las personas que está aquí en este lugar tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Yo los he escuchado. Pero todas esas cosas que Dios ha permitido que nosotros pasemos es lo que debemos hablar, de lo que debemos compartir, de lo que debemos hablar, porque la palabra de Dios dice, y no creo que tengo este versículo ahí, pero dice en Romanos 10:14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay que ser enviados, si nadie ha sido enviado? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Tú eres esa persona. Cada uno de los que está aquí tiene la capacidad de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Les voy a pedir a los hermanos músicos si pueden pasar, por favor. Ustedes tienen esa habilidad, ese testimonio dentro de ustedes. Compártalos. ¿Tienes alguna duda de que tus sacrificios diarios tienen valor? Sí tienen valor. Son más preciosos que el oro. ¿Tiene importancia los pequeños actos de amor y obediencia? Sí, es el amor de Dios que se manifiesta en ti, usando tus manos, tu personalidad, quién eres para enseñarle a otros quién Él es. ¿Importan las cosas que permanecen ocultas a los ojos de los demás? Por supuesto, Él las ve. ¿Tiene importancia la fidelidad constante? Sí la tiene. ¿Importa aquello que nadie reconoce y celebra? Sí, el Padre lo celebra. Tu presencia es importante. Tu servicio es importante. Tu oración cruza montañas, rompe piedras, libera a las personas. Tu oración es capaz de hacer que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Tiene ese poder. Tus oraciones no solamente abren mares, quitan tropiezos. El legado que tú tienes no lo construyes solamente en los grandes momentos. Se construye diariamente. Ningún sacrificio ordinario ofrecido a Cristo se desperdicia. Quiero que reconozcamos algo en esta tarde. Todo lo que hizo Dorcas no lo hizo porque era Dorcas, lo hizo por el Dios que la amó, que la amó, que le enseñó, que sanó su corazón, que la levantó, que puso esa compasión en ella para servir. Dorcas reflejó simplemente la fidelidad de Jesús, porque es Jesús quien produce esa fidelidad. Por eso la importancia de permanecer en Él, de poner nuestros ojos en Jesús, no en los líderes, no en los pastores, no en las personas que tenemos al lado de nosotros, sino poner tus ojos en Jesús, porque Él es el autor, Él es el consumador de tu fe, Él es quien pagó el precio en la cruz
no la iglesia, no los que estamos sentados aquí, no los que estamos aquí al frente. Fue Jesús. Él lo hizo. Todo milagro, toda gracia y toda transformación apuntan a Jesús. De Él viene todo y solamente Él es el merecedor de toda la gloria. Y Dios nos da, Jesús nos da esa capacidad de vivir de esa manera. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie por un momento. En la última parte del versículo que leímos o del capítulo que estábamos leyendo al principio, no se quedó solamente con el dolor de las personas. Dice la palabra que Pedro subió y estaba muerta Dorcas. Estaba muerta. Pero Pedro oró. La palabra dice que Pedro se puso de rodillas y oró. Y se volvió hacia esa mujer que estaba muerta y le dijo: Tabita, levántate. Y ahora yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos. Porque yo sé que hay personas en este lugar que el mundo les ha dicho que no van a salir del lugar donde están, que se tienen que acostumbrar a la forma de vida. Pero ese no es lo que el Padre quiere. Lo que el Padre quiere es sacarte de esa situación. Lo que el Padre quiere es restaurar esa familia, ese corazón. Lo que el Padre quiere es darte nuevos sueños. Lo que el Padre quiere es restaurar lo que el mundo te ha dicho que no puede ser más. Porque Él es fiel. Porque Él todo lo que está muerto lo llama a la vida. Porque la palabra dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu vive en ti. Y ese mismo Espíritu te levanta. Y ese mismo Espíritu te da la habilidad para hacer todas las cosas que el Señor te ha llamado a hacer. Porque no mirarás como algo que no puedes hacer, porque Él es quien te llama. Él es quien te unge. Él es quien te capacita. Él es quien sana tu corazón. Él es quien sana a tus hijos. Él es donde esas cosas que nadie más puede ver, Él las ve. Y Él es el que toca. Porque la fama no es lo que vas a obtener. Sal de ahí. Es la palabra del Señor. Sal de ahí. Ya la piedra fue movida. Y Dios resucitó a Dorcas. Así como quieres salir, hacer que tú salgas de esa situación. Padre Dios, permite, Señor, que lo que hacemos con amor, tú lo veas. Vamos a ser fiel con lo que has puesto en nuestras manos. Vamos a ser sensibles con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Vamos a confiar en todo lo que hacemos para Cristo. Ahí donde usted está, levante sus manos así en un ratito. Padre, ponemos todo, Señor, todo, absolutamente todo lo que está en nuestro corazón. Mira nuestro corazón. Mira nuestras intenciones, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, a servir más como tú. Señor, a estar tan cerca de ti, Padre, que de repente nuestra vida esté reflejada en quien tú eres, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Ministra a cada corazón. Tú sabes, Señor, de lo que cada una de las personas que está aquí necesita. Mujeres, hombres, niños, Señor. Tú los conoces. Tú has escuchado sus
oraciones, Señor, y tú sabes de qué ellos tienen necesidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Le voy a pedir al equipo de oración si puede pasar al frente. Si usted tiene una necesidad en esta tarde, si usted tiene algo que entregarle al Señor, si usted está pasando por una situación a la cual usted no le ve salida, le invito a que le crea al Señor ahora, que Él ve lo que nadie más ve, que Él conoce tu corazón. Déjalo que Él sea quien sana tu corazón, quien te toca, quien te restaura, porque Él es fiel. Les invito a que pasen si tienen una necesidad.